En 1997, una joven pareja de Denver desapareció sin dejar rastro durante lo que se suponía iba a ser una caminata de fin de semana en las montañas rocosas de Colorado. Su guía, un experimentado hombre al aire libre llamado Samuel Harper, fue la última persona en verlos con vida. Bajó solo del sendero, su historia fracturada e inconvincente. Durante más de 25 años, la verdad permaneció enterrada bajo hielo, árboles y silencio, hasta que fragmentos comenzaron a resurgir, planteando más preguntas que respuestas. El 18 de octubre de 1997, en el inicio del sendero de Bear Lake, 3 excursionistas firmaron el registro: Daniel Reeb, 27, consultor de software de Denver; Clara Bell, 26, profesora de arte de la misma ciudad; y Harper, 41, guía autorizado de Boulder. Su destino era Blues Basin, un remoto circo glaciar, con fecha prevista de regreso el 20 de octubre. Nunca regresaron. 2 días después, Harper se tambaleó hasta una estación de guardabosques, la escarcha aferrándose a su barba, y se derrumbó, murmurando que una tormenta había reclamado a sus clientes. Sin embargo, cuando los guardabosques buscaron, no había huellas, ni equipo roto, ni sangre, nada. Después de una búsqueda de 8 días con perros, helicópteros y voluntarios, el caso fue declarado frío, la pareja presumida muerta, y Harper nunca acusado. Las familias exigieron respuestas, insistiendo en que Daniel y Clara eran cuidadosos, experimentados y profundamente enamorados, pero la historia se desvaneció en el folclore de Colorado, susurros de deudas de Harper, rumores de fuga de amantes o la sombría aceptación de que las montañas nunca devuelven lo que toman. Luego, en la primavera de 2022, un equipo de senderos cerca de Blues Basin desenterró una cámara desechable envuelta en un estuche impermeable descolorido. Milagrosamente intacta, su película reveló 6 fotografías: Daniel y Clara sonriendo entre álamos dorados, Clara riendo junto al lago, Harper captado a media expresión, cauteloso, árboles borrosos en movimiento, Clara en primer plano con una figura sombría acechando justo detrás de ella, y finalmente, un marco en blanco sobreexpuesto. Por primera vez en décadas, el caso se abrió, obligando al pasado a volver a la luz. En Estes Park, Emma Clark, una reportera conocida por su trabajo en casos fríos, se reunió con Patricia Reeb, la madre de Daniel, en una pequeña librería-cafetería. Patricia mostró la cámara recuperada, aún sellada en su sobre de evidencia, y con ella, una súplica de no dejar que la historia se desvaneciera de nuevo. Habló de las deudas de Harper, su inquietante compostura tras la desaparición y su convicción de que había mentido. Emma escuchó, sus notas llenándose de preguntas: si Harper tenía motivo, ¿qué ganó? ¿Quién era la figura en la fotografía? De vuelta en su cabaña, Emma extendió las fotos ante ella. La quinta imagen, la figura detrás de Clara, la atraía implacablemente. Al buscar el nombre de Harper, descubrió un artículo de periódico de 2010 elogiando su larga carrera de rescates y caminatas, celebrándolo como un personaje local sin mención de Daniel y Clara. Harper no se había desvanecido en la vergüenza sino prosperado a plena vista, su pasado oculto bajo elogios. Emma supo entonces que para descubrir la verdad necesitaría profundizar más en la vida de Harper, sus deudas, sus colegas y los secretos de Blues Basin. La historia ya no era una tragedia olvidada, estaba viva de nuevo, arañando hacia la revelación. La cabaña crujió mientras el viento sacudía los aleros, las montañas afuera elevándose como siluetas oscuras y corpulentas contra el cielo nocturno. Emma miró a través del cristal, sintiendo el mismo peso frío que había vislumbrado antes en los ojos de Patricia. Las montañas guardaban bien sus secretos, pero quizás había llegado el momento de que se dieran algunos. A la mañana siguiente, la biblioteca en Nederland olía a polvo y limpiador de pino, sus muros de piedra aún reteniendo el frío de largos inviernos. Emma se sentó en una pesada mesa de roble rodeada de pilas de viejos periódicos, el zumbido de la máquina de microfilm llenando el silencio. Había conducido por el retorcido camino del cañón con un nombre fijo en su mente: Samuel Harper. El primer artículo que encontró, de 1989, lo elogiaba por rescatar a un excursionista perdido, su cita casi ensayada: las montañas dan, las montañas toman. ¿Respetas eso? Con los años, su nombre aparecía a menudo, vinculado a rescates, conferencias y caminatas benéficas, pintándolo como un guía rudo y confiable. Sin embargo,
Emma notó vacíos meses en que desaparecía del registro público, incluido el invierno en que Daniel y Clara desaparecieron. Un editorial enterrado de 1998 cuestionaba la falta de responsabilidad cuando dos jóvenes desaparecieron bajo el cuidado de un guía autorizado, y aunque nunca nombraba a Harper, Emma sabía exactamente a quién se refería. Más tarde, en la taberna de Miners Rest, obtuvo palabras cautelosas de un camarero que describió a Harper como confiable, aunque sus ojos titilaron al mencionar a esos chicos. Un hombre llamado Frank, borracho y tembloroso, interrumpió para afirmar que había visto humo elevándose desde Blues Bass en una semana después de la desaparición, un detalle que los guardabosques descartaron como tonterías inducidas por la bebida, pero Emma lo anotó de todos modos. Esa tarde, condujo hasta la cabaña de Harper, una estructura baja de troncos y piedra encaramada en una cresta, con un cartel de venta apoyado en la baranda de su porche. El lugar estaba oscuro, silencioso, sin embargo no podía quitarse la sensación de ser observada. Más tarde, afuera de la casa de Harper en Boulder, finalmente reunió valor para golpear. La puerta se abrió con un chirrido, revelando lo más viejo ahora, hombros encorvados, cabello gris y salvaje, pero ojos agudos como en la fotografía recuperada. La estudió, receloso, antes de permitirle entrar de mala gana. La sala olía a humo y lana húmeda, paredes abarrotadas de mapas y fotografías de picos que alguna vez guió. Emma se sentó frente a él, cuaderno listo, sus preguntas afiladas hasta un punto. El tono de Harper era duro, defensivo, desestimando sus indagaciones sobre evidencia y huellas. La montaña cubre sus errores. Cuando mencionó las fotografías recuperadas, especialmente la de Clara con una sombra acechando detrás de ella, un destello cruzó su rostro antes de que lo enmascarara. Los recuerdos se pudren. Las fotografías mienten, dijo, la voz quebrándose como si el dolor se filtrara a través de los años de silencio. Emma presionó más, preguntando sobre la tormenta. Los ojos de Harper se cerraron brevemente, como si lo reviviera, nubes rodando sobre la cresta, nieve cortando de lado, y viento gritando como un tren de carga, dos jóvenes excursionistas entrando en pánico en la ventisca. Pero si sus palabras eran verdad, culpa o evasión calculada, Emma aún no podía decirlo. Las montañas habían enterrado a Daniel y Clara una vez, y quizás Harper aún los estaba ayudando a permanecer ocultos. Él dijo que resbalaron cerca del borde de la cuenca. Lo intenté, Dios me ayude. Lo intenté, pero se habían ido, insistió Harper, voz áspera y cortante, lo blanco tragándolos enteros. Luego abrió los ojos de golpe, desafiando, ¿lo harías tú? ¿En un canal de muerte con una ventisca a tu espalda? Yo también habría muerto. Entonces habría 3 cuerpos en lugar de 2. Emma garabateaba, las líneas de tinta temblando con el peso de lo que escuchaba, pero algo la carcomía. Sus palabras tenían la cadencia de una defensa ensayada, pronunciada tantas veces que se había endurecido en verdad. ¿Intentó otro ángulo? ¿Dónde estabas la semana después? Testigos dicen que desapareciste de la ciudad. Su mandíbula se tensó. Necesitaba tiempo solo, dijo. No entenderías. Inténtalo, instó ella, y él se levantó bruscamente, cerrando la entrevista con un seco, eso es suficiente. Ya tienes tu historia. Ahora déjame en paz. Emma se puso de pie, renuente, guardó su cuaderno en el bolsillo, y logró una última pregunta mientras su mano encontraba el picaporte. Si no los lastimaste, ¿quién lo hizo? Su rostro se oscureció, inescrutable. A veces la propia montaña es la tercera persona, dijo, y abrió la puerta. Aire frío entró y Emma salió en él, inquieta, mirando hacia atrás para encontrarlo aún en la entrada, medio sombreado por el parpadeo de la estufa, observando. De regreso en su motel repasó una noche de notas. Harper no había ofrecido nada concreto, pero todo en él gritaba retención defensiva, furia repentina, evasiones sobre esa semana perdida. Se sumergió en registros públicos, la cabaña de Nederland que había poseído hasta el año pasado, vendida barata, rastros bancarios que insinuaban décadas de deuda, algunas vinculadas a mesas de juego en Black Hawk, y una entrada que le detuvo la respiración. Junio de 1998, 6 meses después de que Daniel y Clara desaparecieron, una transferencia, $15,000 a un destinatario desconocido en Wyoming. El memo decía simplemente, liquidación. Sus dedos flotaban sobre el teclado. ¿Liquidación con quién y por qué? El mensaje de Patricia vibró. ¿Lo viste? Sí, escribió Emma de vuelta. Está ocultando algo. Entonces Patricia,
Entonces cava más profundo. No te detengas ahora. La autopista hacia el norte se extendía como una cinta de luz fría y condujo 4 horas a través de las austeras llanuras de Wyoming, la nieve esculpida en ventisqueros a lo largo de las cercas, la radio convertida hacía tiempo en estática. La transferencia roía sus pensamientos hasta que los registros públicos dieron un nombre: Eldon Graves, un fantasma en el mapa, entonces 39, ahora 64, hijo de ranchero con un breve arresto por asalto en los 70 y por lo demás una vida que se deslizaba en la oscuridad. Encontró su casa de campo donde una sola luz de porche parpadeaba, y cuando abrió la puerta estaba demacrado y receloso, piel agrietada como cuero. Adentro, sobre café descascarado, contó una historia que hizo que la pluma de Emma apuñalara la página. Había estado cazando alces en la alta cuenca la semana de la desaparición, el clima cambió, un blanqueo cerró el mundo, y vio a Harper arrastrando algo, no una mochila, un cuerpo envuelto en lona. Eldon se congeló, Harper lo vio, se le vino encima como un hombre poseído, aliento humeante, barba helada, amenaza de enterrar los huesos de Eldon si hablaba. Meses después un sobre en la oficina de correos con 15,000 dólares y una nota para tu silencio enterró el dinero atrás, dijo Eldon, los dedos cerrándose sobre recuerdos que sabían a sangre. Emma preguntó por qué no había contado a la policía. Eldon rió, amargo. ¿Quién creería a un cazador furtivo con antecedentes contra un guía respetado? Se negó a declarar por mi nombre y estoy muerto antes del amanecer, así que la revelación sabía a humo sin llama, aterradora y frágil. Eldon la acompañó hasta la puerta y le apretó el brazo. Tenga cuidado, señorita Clark, advirtió, la verdad que estás pinchando tiene dientes, y tiene hambre. El viaje de regreso se difuminó bajo haces de faros en túnel, se registró en un motel de carretera y no pudo dormir. A las 3 de la madrugada un camión estuvo al ralentí en el estacionamiento, faros apagados. Luego se alejó, luces traseras desvaneciéndose en la oscuridad. ¿Coincidencia o advertencia? No podía decirlo, pero entendió esto ahora. Había entrado en algo que no la dejaría ir, y en algún lugar bajo esas crestas silenciosas y dentadas los hechos enterrados se movían y esperaban, listos, para ser encontrados o para tragar a quien lo intentara. Emma apretó más fuerte el volante mientras su coche de alquiler avanzaba por la autopista de regreso a Boulder, Wyoming, desvaneciéndose detrás de ella como un sueño febril, pero las palabras de Eldon Graves aferrándose a sus costillas como hielo. Él estaba arrastrando algo envuelto en lona. Había oído rumores antes, confesiones susurradas en bares, pero nunca con bordes tan afilados, tan dentados de miedo. Eldon la había mirado como a un hombre aún casado, y tal vez lo era. Para cuando llegó a su motel, el agotamiento la había vaciado, se duchó, se desplomó en la cama y soñó solo con tormentas tragándose todo. Daniel, Clara, lona arrastrándose por la nieve, y los ojos vacíos de Harper observando desde la cresta. Al amanecer, el mensaje de Patricia cortó la niebla. ¿Encontraste algo? Emma dudó antes de escribir de vuelta. Sí, pero no algo que pueda imprimir todavía. Necesito más. La respuesta de Patricia llegó al instante. Entonces sigue cavando. No dejes que los entierre otra vez. Al día siguiente en la oficina de registros de Boulder, Emma desenterró archivos quebradizos e informes de tormenta, pero fue una carpeta delgada etiquetada Harper. Samuel, declaración de movimientos, lo que hizo que su pulso saltara. Oficialmente, Harper había regresado el 14 de octubre, con congelación, y luego se unió a los esfuerzos de búsqueda hasta el 21. Sin embargo, adentro, una nota sin firmar fechada el 20 contaba otra historia. Harper ausente del 15 al 18 de octubre, alegó enfermedad, sin testigos que lo confirmaran. Regresó de repente el 19, inconsistente solicitud de aclaración. La solicitud nunca había sido seguida. En la parte inferior, diputado Carl Larkin, vivo, retirado en Estes Park. Emma condujo por los caminos del cañón hasta que encontró su bungalow, su patio ordenado, comederos de aves balanceándose. Larkin, de cabello blanco y rostro arrugado pero de mirada aguda, la recibió con un suspiro. Me preguntaba cuándo alguien vendría a preguntar. Durante el té en su mesa de cocina, relató cómo Harper había desaparecido de la búsqueda por días, reapareciendo pálido y demacrado, alegando gripe aunque nadie en el pueblo lo había visto. Larkin había presentado una solicitud de aclaración, pero el sheriff Arlon Bond lo cerró, insistiendo en que Harper estaba traumatizado y merecía protección. Bond confiaba en Harper, lo llamaba sal de la tierra, lo protegía del escrutinio. Larkin se inclinó más cerca,
Voz baja, creo que sabe más de lo que dijo nunca, y creo que Bond se aseguró de que nunca presionáramos. La advirtió: si hablas en serio, habla con Bond, pero cuídate, protege a Harper como familia. Esa noche en su motel, Emma extendió sus notas sobre la cama: el cuerpo de Elden en lona, los días desaparecidos de Larkin, el silencio de Bond, hilos tensándose alrededor de un solo nudo oscuro. El temor se filtraba como agua fría. Recordó el camión parado afuera de su habitación en Wyoming, faros apagados, esperando. Ahora, en Lyons, estaba en el porche del propio Arlon Bond, ex-sheriff, el muro que había silenciado preguntas. Él respondió ancho de hombros, de cabello blanco, aún agudo, la placa retirada hacía tiempo, pero su presencia intacta al mencionar a Daniel y Clara. Su rostro apenas cambió, aunque su mano se tensó en el marco. La dejó entrar, sala impecable, paredes alineadas con placas, apretones de manos, banderas dobladas. Emma fue directa: ¿por qué nunca se siguió la semana perdida de Harper? Bond se recostó, ojos pálidos, y lo desestimó. Harper con congelación, medio muerto de hambre, traumatizado. Los hombres pierden tiempo en tormentas, se refugian en cabañas. No hay necesidad de indagar más, pero su voz se quebró cuando ella presionó más, porque conocía a Harper. Conocía a su padre antes que el guías, ambos sal de la tierra. No arrojas a un hombre así a los lobos sin causa. Emma presionó de nuevo: ¿qué pasa con causa? ¿Como arrastrar un cuerpo? Alguien lo vio. El aire cambió. La mirada de Bond se estrechó como tajo de halcón, su voz baja y peligrosa: debes vigilar qué historias tragas. Este condado tiene largas memorias, y no todas son verdad. Emma sostuvo su mirada, cuaderno abierto, sin pestañear, o quizá es más fácil no hacer preguntas. El silencio se alargó, fuego crepitando. Por fin Bond se levantó, señalando el final: ya he dicho lo mío. Harper no es tu villano. La montaña se llevó a esos chicos. Esa es la única verdad que importa. La acompañó hasta la puerta, y cuando ella salió al frío, su voz la siguió, calma pero pesada como piedra: aléjate, señorita Clark. Algunas cosas aquí afuera no quieren ser encontradas. La advertencia de Bond la siguió por la puerta, baja y deliberada: señorita Clark, si yo fuera usted, me detendría ahora. Algunas verdades no están destinadas a volver cañón abajo. Y la puerta se cerró con un clic que se sintió final. Emma se sentó en su coche, manos temblorosas en el volante, repasando su tono, su lealtad a Harper, la advertencia que sonaba menos a consejo que a amenaza. El camino de regreso hacia Boulder fue tragado por la noche, faros cortando las paredes del cañón, y cuando miró al espejo retrovisor su pecho se apretó. Un camión abollado la seguía a distancia, sus faros firmes, pacientes. Apretó el acelerador, corazón golpeando, pero el camión se mantuvo con ella milla tras milla hasta que se desvió bruscamente en un apartadero, fingiendo revisar su teléfono. Rugió de largo, luces traseras desvaneciéndose en la curva, dejándola sin respuestas y con más temor. De regreso en Boulder, tecleó furiosa la semana perdida de Harper, el avistamiento de Elden, la protección de Bond, 3 vidas perdidas en la nieve y el silencio más pesado que cualquier tormenta. Pero en la oscuridad detrás de sus párpados, el rostro de Harper la miraba desde la luz del fuego, inescrutable, y por primera vez se preguntó no solo qué había hecho, sino quién había estado a su lado cuando lo hizo. Por la mañana las montañas llevaban un nuevo rostro, cubiertas de tormenta, la nieve acumulándose sobre la autopista mientras Emma conducía hacia el rancho de Harper. El mismo camión del cañón estaba en su entrada. Su pecho se enfrió, pero llamó de todas formas. Harper respondió, los ojos inyectados en sangre, las líneas más profundas en su rostro, y se hizo a un lado con cansancio. Entra, terminemos con esto. Adentro, el aire colgaba pesado, agrio bajo el humo de madera. Se quedó junto a la ventana mientras ella lo enfrentaba. Desapareciste 3 días. ¿Dónde estuviste? Su negación fue frágil. Estuve enfermo. Ella presionó. Nadie te vio. Ningún médico, ningún encargado del albergue. Te fuiste. Su voz se quebró. ¿Crees que los maté? Y ella mantuvo su mirada. Creo que sabes más de lo que has dicho, y creo que alguien te vio arrastrando un cuerpo. Entonces vino la grieta, su rostro palideció, los ojos se movían, la compostura flaqueando antes de que se desplomara en una silla, murmurando, intenté salvarlos. Daniel resbaló primero, Clara gritó, la agarré, pero ella me tiró abajo, corté la cuerda. La respiración de Emma se detuvo, los cortaste. Sus manos temblaron, fue supervivencia. Si me iba, todos moríamos. Corté y cayeron. Pero cuando ella insistió sobre la lona, la furia lo dominó,
el yeso agrietándose bajo su puño mientras la sangre manchaba la pared. Su susurro la siguió hasta la puerta cada maldita noche, una confesión envuelta en culpa, negación o ambas. La nieve cegó su parabrisas mientras conducía, las palabras de Harper resonando, corté la cuerda, pero no explicaban el avistamiento de Elden, la semana perdida, ni la liquidación de $15,000. En una cafetería, con las manos temblando, garabateó notas hasta que un desconocido se deslizó en su cabina, delgado, chaqueta de franela, ojos inescrutables. Eres Clark. Deja de preguntar por Harper. Las montañas no se rinden, y tampoco los hombres que las recorren. Entonces se fue, la tormenta aullando más fuerte afuera, dejándola con la sensación nauseabunda de que Harper no era el único peligro. Horas después, en Denver, la llamada urgente de Patricia la llevó a la sala de archivos de la biblioteca, donde un cuaderno de cuero gastado esperaba en una caja. La letra de Clara Bell, en bucles y viva, llenaba las páginas. Agosto de 1997, Daniel dice que este viaje será nuestro reinicio, notas, bocetos y retazos de vida. Pero octubre trajo inquietud. Conocí a Harper hoy. Sus ojos me inquietan. Cuando me estrechó la mano sentí que estaba tomando algo, no dando. La última entrada congeló a Emma en su lugar. 13 de octubre, inicio del sendero Bear Lake. Daniel está emocionado. Harper dice que la tormenta no golpeará hasta mañana, pero el viento ya se siente mal. Anoche soñé que caía para siempre. Me desperté y Harper me estaba mirando, solo mirando. Daniel dormía a mi lado, sin darse cuenta. No sé qué hacer con este sentimiento. Tal vez la montaña esté intentando advertir. Emma cerró el diario, el corazón golpeando, las palabras de Clara quedando como escarcha en el aire, migas de inquietud, un registro de ser observada. Al otro lado de la mesa, la voz de Patricia estaba tensa. Ella lo sintió, ¿verdad? Emma asintió. Lo sintió. Sabía que algo andaba mal. Las manos de Patricia se apretaron. Les rogué que miraran esto en el 97. Lo descartaron. Dijeron que las mujeres jóvenes se ponen nerviosas antes de viajes importantes. Pero yo lo sabía. La mandíbula de Emma se tensó. Ignoraron su voz. Los ojos de Patricia brillaron. Tú tampoco la ignores. Esa noche, de regreso en su motel, Emma extendió el diario junto a las fotografías. Clara riendo junto al lago, Clara con la figura acechando detrás de ella, Clara escribiendo sobre la mirada inquietante de Harper. Las piezas formaban una espiral, desconfianza, miedo, un día presionando dentro de su vínculo, una tormenta esperando para romperlo. Grabó sus pensamientos en voz alta. Si Clara desconfiaba de Harper antes de que se fueran, entonces su desaparición no fue accidente, fue escalada. El corte de la cuerda pudo haber sido supervivencia, pero el encubrimiento después implica intención. Las palabras la helaron incluso mientras las repetía. Entonces llegó el mensaje: número desconocido, duro como un cuchillo, deja de cavar, Clark. Las montañas guardan sus secretos por una razón. Su sangre se congeló, corrió las cortinas de golpe, segura de haber visto luces parpadear afuera. Pero el estacionamiento estaba oscuro, silencioso. Alguien más estaba mirando. Al día siguiente, en los archivos de la universidad en Boulder, revisó registros quebradizos y descoloridos hasta que una hoja de permisos de campo detuvo su respiración. 12 de octubre de 1997. Reeb, Bell, Harper, y debajo de ellos, débil pero claro, graves, Elden. Elden no había sido un cazador furtivo tropezando en la tormenta, se había registrado el mismo día, elegido el mismo inicio de sendero. ¿Por qué mentir? ¿Por qué afirmar que no debía estar allí? Para cuando llegó de nuevo a su casa de campo, la verdad hervía dentro de ella. Le lanzó el permiso. No te escondías de los guardabosques, planeabas estar allí. ¿Por qué? El rostro de Elden se vació. Adentro, con la voz temblorosa, admitió la verdad. Harper le debía dinero, noches de cartas y deuda en Black Hawk, y lo había seguido para acorralarlo donde nadie más pudiera interferir. Había mentido, sí, pero no sobre ver a Harper con un cuerpo. Emma presionó más. ¿O querías que creyera eso, para cargarle todo a él? Su puño rompió la mesa. No, yo no toqué a esos chicos. Pero Harper no estaba solo esa noche. Emma se congeló. ¿Qué quieres decir? Los ojos de Elden se movieron, perseguidos. Otro hombre, una linterna cortando la ventisca, vidrio amarillo agrietado, luz parpadeando, reuniéndose con Harper en la cuenca antes de que Harper arrastrara algo pesado. Su voz se quebró. Me quedé callado porque Harper me pagó, y porque soy un cobarde. Pero tú lo estás arrastrando de nuevo a la luz. Emma se levantó, cuaderno apretado, pulso retumbando. Esto no era solo Harper. Una cuarta presencia había perseguido esa tormenta. Conduciendo lejos, su mente hervía. Clara había escrito:
Él me estaba mirando, solo mirando. ¿Era Harper o el hombre de la linterna? Esa noche, de regreso en su motel, habló en su grabadora. Si el hombre de la linterna existe, esto no fue accidente, fue una convergencia, una tormenta afuera, otra adentro, y tal vez solo una de ellas haya terminado alguna vez. Cerró la grabadora de golpe, corrió las cortinas con fuerza y al otro lado del estacionamiento, en la oscuridad, una luz amarilla agrietada parpadeó una vez antes de desvanecerse. 2 noches después, Emma regresó sola a Willow Ford, el arroyo susurrando bajo la luz de la luna mientras las nubes amorataban el cielo. Su linterna cortaba los árboles, su grabadora firme en la otra mano. Octubre de 1997, murmuró al micrófono, el aliento empañando en el frío. Un guardabosques reportó a un hombre con una linterna amarilla agrietada cerca de este punto. Se retiró al bosque nunca identificado. El bosque se cerraba, el sotobosque espeso y húmedo, ramas arañando el haz de su luz. Avanzaba lentamente, corazón golpeando, cada paso hundiéndose en hojas empapadas. Entonces llegó el sonido crujido, deliberado, demasiado pesado para un ciervo, demasiado medido para el viento. Emma se congeló, el haz temblando sobre troncos cubiertos de musgo. El ruido se detuvo. El silencio tragó el bosque, más profundo que antes, espeso de miradas. Susurró en la grabadora. Posible movimiento en los árboles ladera este aproximadamente 20 yardas. Su voz se quebró en la última palabra. Las ramas se movieron de nuevo, esta vez detrás de ella, más cerca. Emma giró, la luz atrapando nada más que un enredo de pinos negros. Su pulso rugía en sus oídos. En algún lugar en la oscuridad, el vidrio tintineó débilmente, el inconfundible sonido metálico golpeando bordes agrietados, el sonido de una linterna siendo levantada. La garganta de Emma se cerró. Retrocedió hacia el sendero, luchando contra el impulso de correr, su grabadora aún grabando, la respiración entrecortada. Un resplandor débil se agitó entre los árboles, amarillo enfermizo, fracturado, balanceándose como llevado por una mano. Por un terrible momento, pensó ver una figura detrás de él alta, demacrada, rostro oculto, observando. Su valor se rompió. Emma huyó, chocando a través del matorral, el haz de la linterna temblando salvajemente hasta que el sendero se ensanchó y su coche apareció adelante. Forcejeó con las llaves, cayó adentro y echó los seguros de golpe. El corazón golpeando, miró atrás a través del parabrisas. El bosque permanecía oscuro y silencioso otra vez, el resplandor desaparecido, como si hubiera sido tragado por la noche. Presionó su grabadora contra el pecho, temblando. El hombre de la linterna existe, susurró ronca en ella, y sabe que estoy aquí. El condado lo archivó, los turistas lo olvidaron, pero Emma no pudo. La tormenta nunca la dejó. 6 meses después, la primavera descendió por los valles, llenando Estes Park con familias y caramelos de taffy, pero para Emma el silencio de la montaña pesaba más que nunca. Su podcast, Asuntos Inconclusos, había salido en vivo esa mañana, su voz firme mientras contaba a los oyentes lo que los archivos no dirían, la cuerda cortada de Harper, las deudas de Elden, la protección de Bond, el diario de Clara, los fragmentos de vidrio amarillo, todo girando hacia la verdad de una figura que caminaba con una linterna agrietada. Esa noche condujo sola hacia las estribaciones, el diario de Clara abierto a su lado, el vidrio de linterna en su palma atrapando el atardecer en líneas fracturadas. Las manos temblorosas de Harper susurraban a través de la memoria. Corté la cuerda. Los ojos amargos de Elden juraban que había visto al hombre. La advertencia de Bond resonaba como trueno. Detente ahora. Sin embargo, ninguno de ellos quedaba, solo la linterna perdurando, caminando. Semanas después, caminó por encima de Bear Lake, los turistas disminuyendo hasta que solo el viento y el agua de deshielo la guiaban. En una curva se congeló, segura de haber oído pasos. Nada, solo sombras. Luego, profundo entre los pinos, un parpadeo amarillo, agrietado, balanceándose una vez, 2 veces, luego desaparecido. Emma susurró en su grabadora, voz temblorosa, si estás ahí afuera, ¿qué llevas? ¿Qué secreto guardas? El bosque no dio respuesta más que el murmullo de las ramas. Siguió caminando, sabiendo que nunca dejaría de seguir ese resplandor, incluso cuando el resto del mundo volviera a postales y dulces. Alto en las cuencas donde las tormentas se formaban de repente y la nieve enterraba todo, una luz aún se movía entre los árboles. Amarillo agrietado eterno.